Listo. Pues bienvenidos muchachos a la clase virtual de la semana 11. Bueno, aquí me faltó ponerle que estamos en la semana 11 del tetramestre. Vamos a comenzar con el módulo 4. Yo le puse aquí que es introducción al álgebra. No sé cómo venga en su libro, no sé cómo venga este apartado, pero vamos a estar trabajando con una introducción al álgebra. Recuerden que el siguiente tetramestre ustedes van a llevar la materia de álgebra y vamos a empezar a trabajar con cuestiones que ustedes van a utilizar en el siguiente tetramestre. Es decir, con el módulo que terminamos nosotros, con este ustedes lo van a continuar el siguiente tetra. Es como que el inicio, este módulo lo terminan el otro tetra y ahora sí comienzan a trabajar con lo que es álgebra pura, que pues son letras, números, signos, exponentes, etc. ¿Ok? Entonces vamos a empezar trabajando con una introducción al álgebra y lo primero que vamos a ver en la clase de hoy pues es la clasificación de los números reales. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a la clasificación, tenemos que comprender un concepto muy importante, que este concepto es el concepto del conjunto. Cuando hablamos de conjunto, ¿qué es lo que ustedes piensan al respecto? ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen la palabra conjunto? ¿Qué se les viene a su mente? A ver, Alexander, ¿qué piensan, qué piensa usted cuando le dicen la palabra conjunto? ¿A qué creen que se refiere? Ya se les apagó el micro a todos. A ver, Gloria. Conjunto, Ujú. varias cosas en una. Ok, es una colección de varias cosas. Ok, por ahí va. A ver, alguien que lo pueda googlear, que nos pueda decir qué encontró o de la definición de Común, conjunto. común, ¿Perdón? ¿Qué googlear? común. Ajá, es algo que tienen, cosas que tengan algo en común. Este, la definición de conjunto, Juan Pablo, no sé si lo pueda googlear usted. ¿Qué es un conjunto? ¿A qué nos referimos cuando decimos conjunto? A ver, conjunto. Sí. Agrupación de personas, animales o cosas consideradas como un todo homogéneo sin distinguir sus partes, o que se hace simultáneamente otra cosa o con un fin común. Ok. Ese ya nos está hablando en general de todas las cosas. Cuando hablamos de un conjunto, estamos hablando de un grupo o una colección de objetos que tienen algo en particular, que tienen algo en común y que no lo podemos diferenciar. Entonces, por ahí dijo la palabra homogénea, o sea que son muy parecidos. Por ejemplo, si yo les pido que me hagan una lista de animales que sean de cuatro patas, ¿qué animales se les ocurre? Ninguno. Gatos, perros. Ajá, el ¿Qué? gato, el perro. Animales de cuatro patas. No. Dinosaurio, no, hombre. Ah, bueno, sí había cuadrúpedos, sí había cuadrúpedos. Pensé en Un un cocodrilo, tiranosaurio rex. ¿Cómo? un cocodrilo, Cocodrilo, el Caballo. hipopótamo, caballo, hipopótamo. Bueno, ustedes pueden pensar, Jirafa. ajá, jirafa, pueden pensar en cualquier animal que camine en cuatro patas. Ok, ahora, si queremos hacer un conjunto o queremos hacer una lista de animales que sean domésticos, pero exclusivamente domésticos, ¿en qué animales el perro, pensaría? El perro, el hámster, el El gato. hámster, el gato, el conejo, puede ser, ajá.
etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ahí van pensando, estamos haciendo como que un conjunto de animales que tengan ciertas características. Bueno, así Mi como hermano. nosotros, no, hombre, así como nosotros podemos clasificar objetos, podemos clasificar animales, podemos clasificar cualquier cosa, lo mismo podemos hacer en las matemáticas con los números. Entonces, a estos conjuntos les vamos a poner un nombre y les vamos a poner una característica para poder diferenciarlos de otros. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los números naturales. Estos números naturales son aquellos números que fueron creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. El hombre en algún momento de la historia se dio cuenta que tenía que contar sus pertenencias para que no viniera otra persona a robarle lo que tenía. Eso se daba mucho en el ganado. Se dice que, o bueno, por ahí yo leí que antes, para que una persona supiera cuántas vacas tenía, pues tenía que representar sus vacas con piedritas. Entonces, según la cantidad de piedritas que había, tenía que coincidir con la cantidad de vacas que tenía, por ejemplo, o su ganado, sus ovejas, ¿verdad? Entonces a veces se daba cuenta que habían menos vacas o menos ovejas que piedritas. Entonces por eso nace la necesidad del hombre de poder contar sus pertenencias. Entonces los números Mario naturales está comiendo cereal. son los números, si se escucha, son los números que nosotros usamos para contar lo que tenemos. Por ejemplo, cuántos pares de zapatos, cuántas camisas, cuántos pantalones, no sé cuántos videojuegos, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, las mujeres que son más dadas a tener muchos zapatos, cuántos pares de zapatos tienes? No, pues que 30 pares. Entonces ya tienes la forma de contar. Los números naturales pues nos sirven para esto, para hacer conteo de objetos que tenemos, ¿ok? Entonces por lo general contamos cosas finitas, no vamos a poder decir yo tengo una infinita cantidad de videojuegos, pues no, no es una infinita cantidad, tienes una cantidad limitada. Entonces, ¿cuántos videojuegos tienes? Ah, bueno, pues en este momento tengo 35 videojuegos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos son los números naturales. Ahora, estos números nosotros los conocemos desde que tenemos conciencia porque es lo primero que veíamos en la televisión. No sé si a ustedes les tocó, a lo mejor ustedes son más, más jovencitos, pero hubo un tiempo donde antes de ir al kinder, en las mañanas nos ponían un programa, por ejemplo, de Plaza Sésamo. No sé si a ustedes les tocó ver Plaza Sí, Sésamo. también Barney. Barney también. Bueno, en Plaza Sésamo hay un personaje que se encarga de enseñarle a los niños los números naturales. ¿Alguien sabe qué personaje es? Elmo. No. Ay, profe, no sé cómo se llaman. ¿O han ido al El come, parque? el come Es un galletas, vampiro, ¿no? El come galletas, no. Es un, sí, dando las galletas. es un personaje que se la pasa contando lo que se encuentra enfrente. Profe, no, El el amarillo, cabezón. el que era como un pájaro amarillo. No, ese es Big Beard y ese es de Estados Unidos. Ese no sale aquí en México. De repente El sale, pero cabezón. no, pues ¿cuál? Betty y Pablo, algo así. No. Es El uno conde. morado. ¿Cómo? ¿Cuál, El cuál, cuál? conde Draco. El Conde Contar se llama. Ándale, por ahí va, por ahí va. Bueno, este Me personaje como se quiere que me acuerde encarga. de eso. ¿A poco no han ido al Parque Plaza Sésamo? Ahí está el Ay, personaje fui siempre en la hace torre. mucho. Bueno, pues ese personaje morado es el que se encarga de enseñarle a los niños los números naturales. Por eso todo lo que se encuentra él, por ejemplo, objetos, galletas, o yo me acuerdo mucho de un capítulo que estaba en un elevador y él iba contando los pisos, conforme iba subiendo, iba bajando. Este personaje se encarga de eso, de enseñarle a los niños los números naturales para que los niños aprendan a contar. Entonces estos son los números que usamos, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta una cantidad pues limitada, una cantidad finita. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de números. Ah, bueno, a los números naturales los vamos a poner una N de natural. ¿Ok? Están los números enteros. Aquí en estos números enteros vamos a tomar en cuenta los naturales, pero vamos a agregar el 0 y vamos a agregarle los números negativos. ¿Ok? Los números negativos
¿dónde ustedes han visto números negativos en la vida real? Cuando debes dinero. Excelente, muy bien. Siempre y más adelante vamos a trabajar con sumas y restas y nos vamos a dar cuenta que nos conviene pensar en los números positivos como si tuviéramos dinero a favor y un número negativo como si fuera una deuda, para que nosotros pensemos bien en las cantidades, ¿ok? ¿En dónde más han visto números negativos en su vida cotidiana? En el banco. En el banco, ¿ok? ¿Dónde más? En su clase. En mi clase. ¿Ah, que no? ¿No hemos Sí. trabajado con números negativos? ¿A que sí? La No, todavía no temperatura. hemos trabajado. En la temperatura, muy bien, excelente. En los termómetros. En la temperatura, cuando hace mucho frío, a veces llegamos a temperaturas que son negativas, que se dice bajo cero. Por ejemplo, 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, que realmente pues son números negativos. Muy bien. ¿Dónde más? En química. En química. ¿Ok? ¿Ya hicieron balanceo ustedes? Sí. Ya va en los balanceos, ahí a veces tenemos que estar restando, tener que calcular a ver cuál es el balance ideal. Bueno, de química casi no sé, más o menos si lo veo a lo mejor me acuerdo, pero química pues no. Pero sí, por ahí sí me acuerdo que hay valores negativos que se usan. ¿Dónde más? Mm, ay, no sé, no me lo pensé muy temprano. Es muy temprano para pensar. Bueno, Sí. lo ideal es que pensemos en los negativos también como si fueran, como les digo, dinero en contra. No sé si han escuchado a lo mejor empresas que se declaran en números rojos. Cuando una empresa se declara en números rojos, quiere decir que su deuda es mayor al capital que tienen. Por lo tanto, pues en un número rojo, pues estamos hablando de números negativos. ¿Ok? Bueno, entonces para que tomen en cuenta los números enteros, ustedes ahí en su libro tienen que la Z viene por su nombre en latín o su nombre en griego, por eso le ponemos la Z a los números enteros. Pero recuerden, números enteros son todos los naturales o todos los positivos y vamos a incluir el cero y vamos a incluir los números negativos. Luego vienen los números racionales, lo vamos a denotar con la letra Q. Estos números son los que se expresan de la forma A entre B, donde A y B pues son números enteros, o sea, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Solamente la única excepción es que la B o el valor que está bajito de la fracción no sea cero. Y bueno, nosotros conocemos a los números racionales como fracciones. Ok, por ahí si ustedes les preguntan a sus abuelos, a sus bisabuelos, y todavía es que viven, pregúntenles cómo les llamaban ellos en sus tiempos a las fracciones y les van a decir que los conocían como quebrados. Entonces, esa es otra forma de identificar a los números racionales. La palabra racional pues viene de raciones, de partir un entero en partes iguales o dividirlo en partes iguales. Ok, por eso se llaman racionales. Y por aquí tenemos algunos ejemplos. 1/2, 1/4, 3/8, 7/16, etcétera, etcétera. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Un número racional, por ejemplo, el 1/2, si yo divido 1/2 o 1 entre 2, el resultado va a ser 0.5. Es decir, que un número racional se puede convertir en un número decimal finito. O sea que solamente tiene cierta cantidad de decimales después del punto. Pero, por ejemplo, si yo divido 1 entre 3, eso me va a dar a mí a 0.33333, que este se convierte en un decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. ¿Por qué? Porque hay un patrón que se va a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Por ahí, si ustedes dividen 1 entre 7, les va a dar a 0.142857 y luego se vuelve a repetir 142857 y se vuelve a repetir 142857. Ese es un decimal infinito periódico porque hay un patrón de números que se va a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Pero, por ejemplo, si yo tengo la fracción 8 cuartos y la divido,
eso me va a dar igual a 2 enteros. O sea que un número racional se puede convertir en enteros. ¿Ok? Esa es una observación que hay que hacer con respecto a los números racionales. Ahorita vamos a ver una gráfica de cómo se agrupan todos estos conjuntos. Y bueno, están los números irracionales. Le vamos a poner una letra Q con un asterisco. Estos son números que no son racionales, o sea, no los vamos a encontrar como fracciones, pero sí vamos a encontrarlos a través de raíces cuadradas que no son exactas o a través de valores que ya están predeterminados. Por ejemplo, si sacamos la raíz cuadrada de 2, ustedes pueden ahí checar en su calculadora, la respuesta sería 1.41, 42, 13, 56, etc. No va a haber ningún patrón que se repita en los decimales. Por lo tanto, los números irracionales siempre se van a convertir en decimales infinitos no periódicos. O sea, siempre vamos a tener muchos decimales, pero no va a haber un patrón que se repita. Igual si sacamos la raíz de 3, si sacamos la raíz de 7. Ok, hay valores predefinidos, por ejemplo, el valor de pi. A nosotros nos han enseñado que el valor de pi es de 3.1416, pero eso es solamente un redondeo para poder utilizar el valor pues lo más cercano posible a su valor original, pero realmente el valor de pi tiene infinita cantidad de decimales después del punto y no hay un patrón que se repita en ellos. Ok, por ahí hay competencias en matemáticas. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3. Y todavía le siguen, todavía le faltan muchos. Hay competencias, les decía, hay competencias en algunos concursos de matemáticas donde gana el que más decimales aprenda del valor de pi. Entonces, imagínense, creo que, no recuerdo bien el dato, pero creo que el que más decimales se ha aprendido, creo que está arriba de 57 valores. No recuerdo bien el dato, pero ahí ustedes lo checan, lo pueden checar en internet. Y pueden hacer el reto ahí de aprenderse todos los decimales del valor de pi. Bueno, yo nada más digo, ¿verdad? Para que usen su memoria a largo plazo, a corto y a largo plazo. Ok, esos son los números irracionales. Los decimales que aparecen como resultados de raíces no exactas y valores predeterminados como el de pi. Ok. Y bueno, por último están los números reales, que estos son la combinación o la unión de los naturales, de los enteros, de los racionales e irracionales. Haz de cuenta que aquí se juntan todos los otros conjuntos. Entonces, gráficamente, así es como se vería. ¿Ok? Todos los reales, o sea, el círculo azul, incluye a los naturales, que son el color verde, que son los positivos, los enteros, que aquí se incluye el 0 y los negativos, pero recuerden que los racionales se pueden convertir en enteros, y los racionales pues también pueden ser decimales, pero los irracionales, estos irían aparte, porque no se pueden sacar como las fracciones. Entonces, ese sería el conjunto, o así es como se clasifican los números reales en sus diferentes conjuntos. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Dudas, comentarios? Bueno, lo que vamos a hacer en la actividad de la lección número 1 es lo siguiente. Dice, considera el siguiente conjunto de números para después clasificarlos. Y por ahí ustedes en su libro tienen estos números, el -3, menos 0.9, un cuarto, raíz de 5, 3 quintos, 0.45, 4 menos 56, 1.5, menos raíz de 7 y 0. Lo que vamos a hacer es clasificarlos. Por ejemplo, de ese conjunto que tenemos, ¿cuáles son números naturales? Acuérdense que los naturales son los que usamos para contar. ¿Cuál? ¿Cuál? El 4. El 4. ¿Ok? Acuérdense, los naturales son los enteros positivos. Sería el único que hay. Porque, por ejemplo, el 56 está, pero es negativo, entonces no es natural.
Y pues los demás no hay. Racionales, ¿cuáles serían racionales? Acuérdense que los racionales tienen que ver con fracciones o con decimales. Un cuarto. 1.5. Un cuarto, 1.5, muy 3 bien, quintos. muy bien. Otro, 0.45. muy bien. También pueden ser 1.5. negativos. Ya está el 1.5. También pueden ser negativos como el menos 0.9. Por acá teníamos... Ya son todos, ¿verdad? Listo. Sí. Un racional dijimos que también se puede convertir en enteros, positivo o negativo. Entonces también podríamos incluir el menos 3, podríamos incluir el menos 56, porque imagínense que a lo mejor para que me dé menos 3, yo dividí menos 15 entre 5. Este es un número racional, porque es una fracción. Y al dividir menos entre más es menos y 15 entre 5 son 3. O sea, ahí los números enteros, positivos y negativos, también pueden ser incluidos. Aquí puedo incluir el 0, porque a lo mejor imagínense que yo dividí 0 entre 2, pues esto sigue siendo igual a 0. Acuérdense que nada más el de abajo no puede ser 0 en una fracción. ¿Ok? Enteros no negativos. ¿Cuál sería un entero no negativo? 4. El 4 nada más. Muy bien. O sea, los naturales también los podemos conocer como enteros no negativos. Ahora, puros enteros negativos, ¿cuáles serían? Menos 3. Muy bien. Menos 56. Muy bien. Ahora otro. Y ya. Serían todos. Perfecto. El 0, pues es un número neutro. No se considera ni positivo ni negativo. Irracionales. ¿Cuáles serían irracionales de este conjunto? El de la El menos palabra. raíz. Menos ¿El de las raíz qué? cuadrada de 7. Y de la raíz Ajá. cuadrada. Y raíz Y cuadrada de 5. Acuérdense que este es radical. Bueno, más adelante vamos a ver que este simbolito que parece como de la división se llama radical. Bueno, y luego nos dice reales, que clasificamos todos los números reales. Pues en los reales recuerden que es la unión de todos los conjuntos, entonces aquí irían todos los valores del conjunto. Yo aquí le voy a poner todos, pero ustedes no pongan todos, ustedes pongan ahí toda la lista. ¿Ok? Y listo, es así como vamos a trabajar con esta práctica independiente para que ya lo vayan contestando. Luego, en la práctica, tenemos este otro ejercicio. Da 3 ejemplos que satisfagan las condiciones que se dan. Por ejemplo, entero que no sea negativo. Díganme 3 ejemplos. Enteros que no sean negativos. Un número entero que no sea negativo, o sea, quiere decir que sí sea positivo. El número 5. El 5. ¿Dos ejemplos más? Hay muchos números. 2. El 2, uno más. 8. 4. Y le agregamos el 8 si quieren. Podemos poner más. Ahí nos piden 3 de cada uno. Irracional positivo. Acuérdense que los irracionales tienen que ver con raíces cuadradas no exactas. O sea, inventen cualquier raíz. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 9, esa sí tiene raíz exacta. Raíz de 9 es 3. 5. 5. Otra. 29. Muy bien. Ahí le dejamos. Ahora, enteros irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Racional, recuerden que tiene que ver con fracción. Bueno, inventen fracciones que se puedan convertir en enteros. Por ejemplo, Un medio. No. no, un medio se convertiría en 0.5.
2 medios. 2 medios, muy bien. Se convertiría en un entero. ¿Otro? 3 cuartos. 4 cuartos. 3 cuartos no, sería 0.75, pero 4 cuartos sí, que se convierte en un entero. Otro ejemplo, pero que no nos dé un entero, que nos dé otro número entero, diferente a 1. 8 cuartos. 8 cuartos, eso nos daría 2 enteros como resultado, muy bien, etcétera, etcétera. Número 4, vamos a dar ejemplos de números enteros negativos y reales. Real, pues lo podemos omitir porque todos son reales. Entonces, enteros negativos, ¿cuáles serían algunos ejemplos? -2. Muy bien, ¿otro? -3. Muy bien. ¿Uno más? -4. Listo, ahí está. -2, -3, -4. Perfecto. Pueden poner más si quieren. Siguiente. Quiero 3 ejemplos de números reales, pero no irracional. Recuerden, real tiene que ver con todos los conjuntos, pero que no sea irracional, o sea, que no sean raíces o el valor de pi. Entonces, ¿qué número se les ocurre? Aquí puede haber mucho ejemplo. 99. 99, ese sería un entero, perfecto. Otro. Puede ser 82. positivo, puede ser negativo, puede ser decimal, pero que no sea irracional. O sea, le podemos poner aquí -3.45, podemos poner 12 sextos, podemos poner 6 doceavos o -6 doceavos, etcétera, etcétera. Aquí la condición es que no sea irracional. Acuérdense que los irracionales son estos de acá. Y por último, negativo, pero no entero. Díganme 3 ejemplos de números negativos, pero que no sean enteros. ¿Qué? -3. No, porque es entero. -0.25. Ándale, muy bien. -0.25. Otro. -2.33. Otro. Puede ser fracción. -11 quintos. -2 Por ejemplo. tercios. -3 cuartos. -2 tercios, -3 cuartos. Todos esos no son enteros. Y son negativos porque al inicio le estamos poniendo el signo negativo. Y listo. Así es como vamos a estar trabajando con la lección número 1. Esta semana vamos a entregar de tarea la lección 1, 2 y 3 solamente. Entonces, con estos ejemplos que acabamos de hacer y conociendo la clasificación de números reales, ya pueden trabajar con la lección número 1. Les voy a pedir de favor que resuelvan esa tarea el día de hoy y mañana en nuestra siguiente sesión vamos a comparar nuestras respuestas y luego ya vamos a ver lo que es la lección número 2, ¿ok? Si se fijan, no está tan difícil, está sencillito, entonces es algo que ya ustedes pueden ir avanzando, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia, queja o trauma que tengan? Me sé que me encarga mucha tarea. No es mucha, es bien poquita, son 2 tablas. Nada más. Está aquí. Y vayan avanzándole para que no se les junte, porque luego le van a preguntar, ¿el maestro encargó mucha tarea? Y van a decir que sí, y no es cierto, ni les encargó mucha. Usted no, la química sí. Ah, bueno. ¿Dudas, muchachos? No. No hay dudas. Bueno, voy a detener la grabación para que el video ya no se haga más largo.